Ella bajó a las profundidades de la angustia. El accidente de un miembro de su familia le cambió la vida por completo. Como una diseñadora y artista terminó siendo caficultora. Estaba viviendo en el extranjero, yo estaba estudiando artes plásticas en Francia y mi papá se enfermó, él tuvo un accidente cerebrovascular, entonces yo tuve que regresarme a Colombia. No había nadie que se encargara de la finca y yo tomé pues la decisión de hacerme cargo. Así es que Tatiana Irene cambió óleos y pinceles por botas, sombrero y bastón. El llamado de la tierra y la montaña la sacó, al menos por un tiempo, de las galerías de arte. Entonces empezó una cuesta arriba que la llevó a descubrirse y descubrir fortalezas ocultas. Cada semana, varias veces, sube y baja a los cultivos, observa y revisa que cada planta de café vaya creciendo como toca. Las flores que están empezando a salir en todo el cafetal, acá donde vemos pues digamos en estos palos, mira, acá se ve cuando está empezando a salir la flor. Esta es como la primera parte, ya después es así, sale más y ya cuando se abre, esto quiere decir que a los 8 meses de la floración vamos a tener una cosecha nueva. Nunca me había interesado, entonces yo no sabía absolutamente nada. Para mí fue empezar desde cero, aprender absolutamente todo, o sea, vocabulario y todo lo demás. Pero el conocimiento que ahora demuestra no le llegó del viento, le costó adquirirlo. No faltó quien dudara de ella, e incluso algunos pretendieron intimidarla, con el temor de que la plantación se vendría abajo. Bueno, una de las experiencias difíciles que me ha tocado fue con uno de los agregados. Se estaba aprovechando como de mi inexperiencia, de mi falta de experiencia y de sabiduría en este mundo. Me tomó algunos meses llegar al momento de decir no más. He tenido personas que creen que por ser mujer no voy a ser capaz de manejar la finca o que me va a dar miedo ir al cafetal. Incluso a veces tú mismo puedes ser tu peor enemigo. También han habido momentos donde no ha habido mucha confianza de mi equipo hacia mí o de mí misma hacia mí, como de pensar que yo iba a ser capaz de manejar una finca. Pero el mundo es un yin-yang, un equilibrio perfecto entre luz y sombra, entre adversidad y esperanza. El Comité de Cafeteros de Caldas, ellos me han ayudado muchísimo. El agregado, pues porque también me ha aportado desde su conocimiento muchísimas cosas. Todos los trabajadores que son pues como el equipo de trabajo. Además del apoyo familiar y sus aliados, Tatiana Irene demostró su valía y se pintó a sí misma como líder. Fue capaz de crear su propia marca de café especial, Café Matilde. En el alma de la marca es el arte de cultivar café y bueno, como yo soy artista, entonces la idea fue como mezclar esos dos mundos. Pero antes de crear Café Matilde, tuvo que darse cuenta de la paradoja de muchísimos caficultores colombianos. Son expertos en cultivar el mejor café del mundo, pero saben poco a la hora de catar la bebida. Nosotros digamos que nunca habíamos probado el café de la finca hasta hace 2 años. Pero ya su paladar y su concepto de sabores se han refinado. Es una marca de café especial. Ahora tenemos una variedad que se llama variedad Castillo. En el futuro vamos a tener otras variedades. Ya tenemos el lote sembrado de una variedad que se llama Bourbon Rosado. Es tostión media, tiene notas a frutos rojos, maracuyá, piña, panela, caramelo. Y mientras cuida sus cultivos y se imagina a Café Matilde en mercados internacionales, hace una última reflexión. Soy una persona distinta a lo que era hace 2 años. He aprendido muchísimo a valorar que soy una persona y una mujer extremadamente fuerte. Me siento feliz de ser lo que soy, empoderada y muy orgullosa de la mujer pues, en la que me he convertido.